Y mientras estábamos sentados allí, aparecieron dos naves sobre el océano y las vi con mis propios ojos. Y dije, ¿sabes? Que esto es una actividad demoníaca. Hace muchos, muchos años, antes de convertirme en cristiano, era ateo y estuve involucrado en muchas experiencias ocultistas. Y mi suegro era muy activo en el movimiento de la nueva era. Sacó una revista en el sur de África llamada Espacio Interno. Su esposa no era la madre de mi esposa, sino su madrastra, su segunda esposa, también estaba muy involucrada. Ella actuaba como medium y solía enseñar un programa llamado Un curso de milagros, que era un libro de canalización por Helen Schuckman, que era una psicóloga. En esta serie, en estas lecciones que realizaba, podías llegar a ser como Cristo. Y por eso es un curso de milagros. Todo lo que él podía hacer, tú también lo podías hacer porque todos somos Cristo en esa filosofía. Tu propio Dios. Sí, ella también era una medium en cierto sentido y tenía ese tipo de canciones y reuniones con entidades espirituales que solían aparecérsele. Así que ella estaba en sesión con ellos como un medium o como un canal. Y yo también fui experto a través de la actividad de mi suegro um, a Canal de África. Estos son individuos que reciben mensajes regulares y por circunstancias entré en uno de estos templos donde él estaba operativo y este templo esto era solo un antecedente antes de que lleguemos a tu historia sobre las entidades espirituales manifestándose. Fue diseñado como un templo de acuario. Tenía un podio como una plataforma de predicadores y estaba el signo de acuario allí. Y luego tenía micrófonos que bajaban del techo y la lista de invitados incluiría ministros en la esfera pública, como ministros del gobierno, ministros de esto y ministros de aquello, figuras religiosas y el mundo del deporte. ¿En serio? Sí, el mundo del deporte era muy representado y por supuesto el mundo médico, por lo que tendrían sesiones regulares y recibirían instrucciones y estas entidades espirituales se manifestarían y les hablarían, pero también hubo discusiones sobre ovnis e individuos que estarían asociados con ovnis. Y en esa área, en el cabo donde estas actividades eran más frecuentes, había una montaña en particular y esta montaña es muy conocida por las actividades ovnis y muchas de las personas de la nueva era compraron propiedades en esas montañas para poder estar expuestos a estos ovnis y creen que la gente puede ser arrastrada y se hablaba de una mujer que vivió en ese periodo de tiempo. Su nombre era Elizabeth Clara y escribió libros sobre cómo había sido secuestrada por estos extraterrestres en naves extraterrestres. Como básicamente había estado casado con uno de ellos, tuvo hijos con él y era muy famosa. Y había muchos artículos en revistas y periódicos. Y mi suegro, que también se dedicaba al periodismo en gran medida, estaba muy involucrado en las discusiones con todas las actividades. Y esto era una especie de discusión común, como si fuera algo que era normal.
aunque por supuesto era paranormal. Ahora, en lo que a mí me respecta, hablé personalmente con estos canalizadores. De hecho, me mostraron cartas de comunicación con funcionarios del gobierno. Estoy hablando de primeros ministros y presidentes del mundo. Así que no estamos hablando de cosas de esa. Y me mostraron cartas y obviamente pensaron que estaba iniciando en esa esfera de pensamiento, aunque no lo estaba. En realidad, en esa etapa ya había salido. Pero antes de esa discusión con estas personas, me había convertido en cristiano. Estábamos con mi suegro hablando de estos temas y mi esposa y yo fuimos a un restaurante que estaba frente al océano. Así que teníamos una hermosa vista del océano desde este restaurante. Y mientras estábamos sentados allí, aparecieron dos naves sobre el océano. Y las vi con mis propios ojos. Y no solo yo, mi esposa las vio y todos los demás en el restaurante. El restaurante tenía ventanas muy grandes que daban al océano. Corrimos hacia la ventana y vimos estos dos objetos volando y flotando sobre el océano. Parecían ovnis. Objetos redondos, deformes. Se quedaron allí por un par de minutos, moviéndose de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Luego, dos aviones Mirage del ejército volaron rugiendo a través del océano. Y fue un espectáculo que duró, no sé cuánto duró exactamente, probablemente unos 8 minutos, 10 minutos o más o menos. Su Mirage venía y se elevaban y el Mirage los alcanzaba por debajo. Por supuesto tenían un círculo de giro relativamente grande, retrocedían y estas cosas solo avanzaban hacia arriba, pero a velocidades increíbles. Nada de nuestra tecnología pudiera igualar. Y esta exhibición continuó durante unos 8 a 10 minutos y luego simplemente se dispararon a una velocidad inimaginable y desaparecieron. El Mirage voló en círculos durante un tiempo y luego regresó a la base. Entonces experimenté eso con mis propios ojos. Y por supuesto, entonces comienzas especulando, ¿qué son estos? Por supuesto, lo primero que se te viene a la mente son extraterrestres. Pero lo interesante es... Armar un podcast como este cada semana lleva tiempo y dinero. Sin su ayuda no podremos hacer cosas como esta por mucho más tiempo. Nuestro objetivo es revelar la verdad sobre estos temas de los que la iglesia no está hablando, como esta forma de espiritualismo explosivo y nacionalismo religioso forzado que está a punto de estallar en este mundo. Si esto es algo que usted también siente que es importante y desea apoyarnos, vaya a Patreon/StrangeNormal. Allí encontrará contenido detrás de escena y podrá unirse a nuestra comunidad de Patreon en Discord, donde hablamos de esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantenernos actualizados sobre los eventos actuales en nuestro mundo. Gracias por su apoyo y nos vemos allí. Pero lo interesante es que estas llamadas experiencias extraterrestres a menudo se asociaban con este mundo ocultista. En otras palabras, se asociaban con el mundo donde hablas con entidades que vienen y aparecen ante ti, como en el caso de esta madrastra de mi esposa. Y estas experiencias continuaron por un tiempo. Y estuvimos involucrados en esto. Incluso fuimos a esta montaña y hablamos con personas que estaban involucradas en eso. Y tenían avistamientos muy regulares. Era un lugar muy famoso por estos avistamientos. Y ocasionalmente había algo en el periódico sobre el avistamiento y esto y aquello. Pero muy parecido a hoy, solo charlas y nada más. Lo interesante es que algunos de los informes que escuché fueron que cuando estas entidades aparecían y te acercabas a ellas, había casi como una actividad hipnótica.
Y muy a menudo las entidades, cuando aparecían, tenían un emblema en ellas. El emblema de una serpiente en su vestido. Estaban vestidos aparentemente como imaginaríamos que un individuo espacial extraterrestre estaría vestido con su traje ajustado, ropa como de Star Wars. Se parece mucho a la imagen que te imaginarías que se presentó. Pero lo que me resultó muy interesante es que cuando ocurrieron estas manifestaciones, las personas involucradas hablaban en lenguas, por lo que la experiencia es muy similar a una experiencia religiosa en un mundo carismático. Entonces, al tener este tipo de conocimiento, unes los dos y te das cuenta de que tal vez o probablemente, déjame ir así de lejos, en realidad son entidades espirituales que están manifestando, y lo que estoy hablando nos pasó hace 38 años. Cuando me convertí en cristiano y me había mudado de mi trabajo en la ciudad y me había mudado a una granja, nos habíamos establecido en este lugar, en una zona muy rural al sur de África, y había una joven pareja de pastores que había venido a visitarnos, y de repente, mientras estábamos sentados y hablando en el salón, estas luces absolutamente brillantes comenzaron a volar alrededor de nuestra casa. Y corrimos a la ventana y miramos si estas cosas se disparaban a través del cielo como luces brillantes. Y observamos estas cosas por un tiempo y dije, ¿sabes? Que esto es una actividad demoníaca. Todos los demás dirían que esto es una actividad ovni, por supuesto. Y al siguiente día, los agricultores informaron que estos objetos habían aterrizado y donde habían aterrizado había marcas de quemaduras. Obviamente por lo que cayó, y me di cuenta de que esto era una manifestación demoníaca. Creo que fue una manifestación demoníaca. Y Alice Bailey dice que la jerarquía de la nueva era, los maestros, y si miras a estos maestros, todos se parecen a las imágenes que tenemos de Jesús y que se manifestarían en el año 2025. Así que el 2025 no está muy lejos, ¿no es así? Y en los escritos del espíritu de profecía leemos que este tipo de actividad aumentará y que habrá manifestaciones de entidades que dicen que son parientes del pasado. Y si miro nuestros canales de noticias que tenemos, veo un par de canales de noticias solo para mantenerme al día y estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Así que trato de tener un campo equilibrado de lo que estoy viendo. Intento tener un canal de noticias conservador y luego uno muy liberal y algo intermedio. Y a diario repaso 3 de ellos solo para mantenerme al día con lo que dice la izquierda, lo que dice la derecha y lo que dice el nada intermedio. Y es simplemente sorprendente cuántas estrellas de cine y personas prominentes están comenzando a hablar sobre estas manifestaciones. Quiero decir, justo hoy, una de las noticias de esta mañana estaba mirando una de ellas y decía que la esposa de esta persona había muerto, pero estas manifestaciones estaban ocurriendo en su casa y él estaba en constante comunicación con ella, y que la radio comenzaba a reproducirse o un CD comenzaba a reproducirse, su favorito, y se apagaba y se encendía nuevamente. Ahora, sé de dónde viene eso porque en mi propia experiencia tuve manifestaciones como esa en mi propia vida. Tuvimos muchas manifestaciones demoníacas cuando estábamos en el mundo incursionando en lo oculto.
y algunas de ellas no son muy agradables. Cualquiera que conozca mi historia de conversión verá que había algunas actividades demoníacas bastante desagradables que estaban sucediendo. Así que estas cosas no son extrañas para mí, pero tratando de ponerlas en un cuadro profético hacia donde nos dirigimos o hacia dónde se está dirigiendo este mundo, según las Escrituras, habrá una legislación que se aprobará de naturaleza religiosa para imponer ciertos dogmas. Y para que esto suceda, la gente debe creer en algo. Y puede ser de naturaleza religiosa, puede ser de naturaleza de la nueva era. Estas entidades espirituales, por ejemplo, alentarán al mundo a cambiar su estilo de vida para volverse más vegetarianos. Y cuando incursioné en esas cosas, algunas de esas entidades dirían y hablarían. Tengo grabaciones, escucho grabaciones de mediums hablando y hablan con las voces de las personas que representan. Como escuché una serie de un medium manifestando la voz de Cecil John Ross y la forma en que habla y dónde está la jerarquía y cuán alto está y cuán informados están algunos de ustedes. Y él hablará sobre mis seres queridos y él habla de una manera tan seductora para atraerlos y decirles que están en un plano superior porque están experimentando estas manifestaciones y son elegidos porque se supone que son embajadores de este tipo de cosas. Y ellos dirán que deben reducir su consumo de productos animales para que puedan tener una mente clara, para comunicarse con esas entidades, para que vean una falsificación completa de la verdad. Hay verdad y elementos de verdad, pero basados en la premisa equivocada. Y por eso creo que estas manifestaciones se harán cada vez más y más. Y para cada mentalidad tiene que haber algo. Así que ellos que creen que eres un producto de las estrellas, que eres una gran creación o experimento de seres extraterrestres que han venido a plantar una semilla en esta tierra, y cuando estén maduros espiritualmente para pasar por la siguiente fase, como están hablando en la jerarquía, entonces se manifestarán y te atraerán a esta posición más alta. Esta es una especie de sueño de la nueva era. Y entonces, para responder a tu pregunta sin rodeos, creo que son manifestaciones demoníacas. Creo que las naves son ilusorias, como implantes casi hipnóticos que ves probablemente no son reales. Probablemente no son realmente vehículos de ningún tipo, sino en realidad son implantes hipnóticos. Hay un espiritismo que viene del que se nos habla en el conflicto de los siglos para el que creo que el mundo no está preparado todavía. Si me permiten presentar, esto es lo que empezó todo esto, este clip de Roger Morneau. Miramos esto. En realidad, Roger, fuiste elegido por espíritus demoníacos de alto poder para ser parte de su grupo humano especial privilegiado. Dice que somos la élite, sabemos la verdad sobre el maestro y sus ángeles, y el sacerdote nos dijo: ¿podría tener un poco más de su tiempo?
Quiero hacer algo muy fascinante, dice el grano llano, para cosechar las multitudes de la tierra a su causa, justo ante el cierre de la gran controversia entre las fuerzas del bien y el mal, y dijo que se va a hacer de una manera única. Este gran plan va a llevar a la gente va a comer las cosas, porque dice, espíritus demoníacos se declararán habitantes de planetas lejanos en las galaxias que vienen a advertir a los habitantes del planeta Tierra de la inminente destrucción del planeta, a menos que se haga algo seriamente apropiado para evitarlo. Fue algo muy importante que se avecinaba, uno de los mayores engaños de los últimos días. He estado repasando este tema semana a semana y las cosas que mencionaste como el matrimonio. Acabo de entrevistar a un chico que realmente cree que estas cosas, profesor de Atlanta y uno de los es básicamente de las mejores del sur, y él está absolutamente seguro de que tiene un hijo con un extraterrestre en otra nave. Y, y esto ha sucedido una y otra vez cuando hablo con la gente sobre esto. Dicen, oh sí, tengo hijos, tengo esto, tengo aquello, tengo tiempo hipnótico, el tiempo perdido de que la gente habla. Dijiste hipnótico y pensé en el tiempo perdido. La gente dice que el tiempo tal vez no puede desaparecer, pero sabemos que las visiones pueden suceder, ¿verdad? Y pierdes la noción de lo que sucede a tu alrededor. Marcas de quemaduras. Solía vivir en California cuando dejé mi propiedad. Mis vecinos vinieron y dijeron cuando me iba, ¿qué haces con este estudio? En el canal de YouTube de Brandon hablamos de estas cosas extrañas, y cuando me metí en eso dijo, bueno, no sabía que hace un par de años había un gran objeto redondo brillante que aterrizó en tu campo y dejó una marca de quemadura gigante en el campo. Y dije, ¿no sabía de esto en mi campo antes de comprar la propiedad? Y entonces mencionaste lo de 2025. Hemos hablado de esto con Scott Ritzema. Ha investigado mucho sobre esto. Fue muy interesante, y la actividad que acabas de mencionar, quiero hablar de eso, pero tengo un clip que habla de eso. Sea cual sea el fenómeno, es capaz de manipular la percepción humana, la conciencia humana. Puede hacernos ver cosas que no están ahí. Quiero decir, el mejor ejemplo de esto es que sé que es una historia que me contó Jacques Vallée sobre una familia en Francia que conducía por la autopista. Esto fue como en los últimos 5 a 10 años, y tenían un auto con techo de cristal y miraron hacia arriba y vieron un ovni. Básicamente en paralelo a ellos por la autopista. La madre miró a su alrededor y vio que no había otras personas cerca, y se asustaron por esta cosa sobre ellos. Los niños en la parte de atrás sacaron sus teléfonos celulares y le tomaron una foto. Llegaron a casa y miraron las fotos en su cámara y no vieron ningún objeto. Vieron una pequeña cosa con forma de estrella a unos 9 metros por encima de ella. Y tengo la foto, incluso si era un objeto que estaba allí, los demás no eran capaces de verlo, así que estaba manipulando la visión. Así que sí, esa es la respuesta corta. Y mientras estudio esto, me doy cuenta de que no solo pueden manipular, es básicamente como una visión que estaban dando. Como una visión. Sí, y las personas que salen de estas visiones son muy parecidas a aquellas de los que han asistido a festivales religiosos donde llegan a un estado de trance. Y muy a menudo no pueden recordar los detalles, y muy a menudo incluso hay connotaciones sexuales asociadas con eso. Y yo habría ignorado todo esto si no hubiera tenido esta experiencia personal y visto cosas con mis propios ojos y tenido manifestaciones en mi vida, no con contacto directo con seres como con la nave espacial o algo así, sino con las entidades y sus manifestaciones y los problemas que causaron en nuestro propio medio ambiente. Por lo que definitivamente están ahí y están preparando la mente para algo. Y mencionas la guerra nuclear de la que tienen que deshacerse, que incitan a la humanidad a deshacerse de las armas nucleares. ¿Puedo reproducir ese clip rápidamente? Es un clip muy interesante. Hizo 2 cosas que siguen diciendo una y otra vez. Número 1, tienen que deshacerse de sus programas de armas nucleares. Y segundo lugar, tienen que dejar de contaminar su planeta con petróleo. Están contaminando su planeta.
y contaminándolo, y vas a arruinar todo el sistema climático de tu planeta. En esa etapa, lo de la guerra nuclear era muy frecuente, pero no lo del impacto climático de los productos del petróleo. Pero, por ejemplo, decían que si la humanidad se dejaba a sí misma, se destruiría a sí misma. Entonces, estos seres en realidad se manifestarán para evitar que la humanidad se destruya a sí misma. Pero si la humanidad no crece hasta el punto en que puede trascender este aspecto crudo de su ser, entonces podrían permitir que la humanidad se destruya a sí misma. Por eso es tan importante que crezcamos en esta era a la que llamamos Acuario. Ah, sí, eso fue muy frecuente en los años 60 o 70, por eso incluso hicieron canciones sobre la era de Acuario. Y es interesante, deberías mencionar eso, porque mencionaste antes de que tenías unos escritos de canalización que habías visto que mencionaban algunas de estas cosas. Este libro llamado La Ley del Uno, también se llama la materia prima, lo llaman RA como la materia prima, ¿verdad? Lo interesante de esto es que tengo un grupo de unas 100 personas en Discord que me ayudan a investigar. Estos son voluntarios y han hecho un trabajo fantástico. Uno de ellos, Aaron, encontró esto realmente interesante del libro 1. Escuchen esto y díganme qué piensan al respecto. Un escrito de canalización. Pregunta: ¿puedes decirme cuál es el origen de los 10 mandamientos? Ra: el origen de estos 10 mandamientos sigue la ley de entidades negativas. Pregunta: ¿fue hecho por el grupo de Orión? Ra: es correcto. Pregunta: ¿cuál era su propósito para hacer esto? Ra: el propósito del grupo de Orión, como se mencionó antes, es la conquista y la esclavitud. Pregunta: sería totalmente improbable que una entidad completamente consciente del conocimiento de ley 1 alguna vez diga no harás. ¿Esto es correcto? Ra: es correcto. En otras palabras, él está canalizando esta cosa, Ra, como él se llama a sí mismo. Él está diciendo que hay un grupo en el área de Orión. Este no es del espíritu de profecía, son escritos canalizados de una entidad demoníaca que dice que hay un grupo que viene del área de Orión, que creó los 10 mandamientos y que viene a esclavizar a la humanidad con reglas. Bien, esto es muy interesante. Obviamente, también se refiere a sí mismo como uno. Ahora, uno con una letra mayúscula puede ser usado para Dios. Pero a Lucifer también le gusta referirse a sí mismo como uno. De hecho, el único en el mundo del ocultismo se lo conoce como el único. Y en el mundo Bahá'í lo llaman el agraviado. Así que eso es fascinante y se manifestará en algunos movimientos religiosos como el mormonismo. Por ejemplo, eran los dos hijos y Lucifer es en realidad el anciano y su asiento ha sido usurpado y recuperará su asiento de nuevo. Así que esta guerra cósmica contra Cristo y Lucifer, el agraviado, no estoy diciendo que esto esté en el mormonismo, pero esto está en el mundo ocultista. Él es el verdadero portador de luz. Ahora sabemos que su guerra es contra la ley de Dios y su ley es haz lo que quieras en todo lo de la ley. Y también sabemos por el espíritu de profecía que Cristo, cuando Cristo regrese, vendrá de la constelación de Orión, que es la constelación que es visible tanto en el norte como en el hemisferio sur. Y es interesante científicamente que la Biblia dice, ¿quién puede aflojar el cinturón de Orión? Esa es la constelación que se está alejando, que se está realmente separándose a un ritmo tremendo. Y supuestamente hay
esta nebulosa en Orión, que algunos creen que es un agujero negro, pero no puede ser un agujero negro, porque de un agujero negro no sale nada. Pero hay una especie de luz celestial que está presente en esa constelación, que algunos creen que es en realidad luz de la ciudad de Dios. Así que hay muchas especulaciones con respecto a Orión y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Así que cuando éste dice que los esclavizadores vendrán de allí, en realidad es directamente lo opuesto. Sí, es lo opuesto. Sí, es Dios viniendo de allí. Sí, y si lees el Espíritu Profecía, entonces dice allí que Satanás se refirió a los ángeles como esclavos engañados. Así que, ¿esclavos de qué? Esclavos a la ley. Así que él creía que la ley era injusta, impuesta a seres morales que deberían poder tomar sus propias decisiones morales. Así que si lees en el libro de Génesis las 3 mentiras que Satanás le presentó a Eva, una de ellas fue que conocerás el bien y el mal. Eso significa que no necesitas un estándar externo que te diga que es bueno y que es malo. No necesitas un estándar externo que te diga que es correcto y que es incorrecto. Eres un ser moral elevado. Eres un Dios, por lo tanto, no estás sujeto a un estándar moral de nadie. Eres libre de eso. Así que cualquier sujeción a una ley, obviamente en su mentalidad, es esclavitud. Así que mientras que si miras la ley de Dios, la Biblia la llama una ley de libertad. Porque la única libertad que puedes tener es si alguien realmente cumple esa ley. No tenemos libertad, somos esclavizados por causa de los infractores de la ley. Una mujer no puede salir a caminar por un parque sin enfrentarse al peligro de ser violada o asesinada o lo que sea. No tiene libertad de caminar porque alguien dice que no tiene que cumplir la ley. No matarás, no cometerás, no harás esto, no mentirás. Así que si ves esas leyes como limitantes de tu libertad, entonces tienes una mente bastante cerrada. Porque esas son las únicas leyes que pueden garantizar tu libertad. Absolutamente. Bien, todo esto ha pasado a otra etapa recientemente. Ha habido podcasters y podcasters del gobierno que han venido y han dicho, vamos a hablar de esto porque no se habla lo suficiente en nuestro gobierno. No podemos conseguir que la gente en nuestro gobierno haga cosas al respecto porque son cristianos. Dijeron que los cristianos no quieren hablar de los ovnis porque creen que son demoníacos y toman decisiones en su gobierno, que supuestamente tiene una separación de iglesia y Estado aquí en los Estados Unidos, por lo que están usando eso para intentar que la gente se sume a esto, para hablar más de esto. Este es un funcionario del Departamento de Defensa que dice, dejen de mirar ovnis porque son demoníacos. Correcto. Me dijo que, Lu, quiero que dejes de hacer eso. Dije, está bien, señor, ciertamente puedo, pero puedo preguntar por qué. Y él dice, bueno, ya sabemos qué es lo que es. Me preguntó a point blank, leí su Biblia últimamente y dije, bueno, señor, ciertamente creo que sé lo que dice. ¿A dónde vas con esto? Y él dijo, bueno, entonces sabrías que estas cosas son demoníacas y no deberíamos perseguirlas. Y una de las cosas que ha sucedido es que los funcionarios del gobierno han salido y han dicho que están investigando un tipo con el apellido Bledsoe y Chris Bledsoe y su hijo Ryan Bledsoe eran ex cristianos que han tenido una experiencia significativa con estas cosas, más de lo que nadie más entiende. Y esto es lo que el gobierno está tan interesado en ellos, porque dicen, vemos estas cosas flotando en nuestra atmósfera, pero no podemos llegar a ellas. No vienen a nosotros, pero vienen a esta familia. ¿Por qué? Les voy a mostrar un testimonio de Chris Bledsoe. Dime qué piensas sobre eso. Y entonces estoy hablando con los cielos, así como contigo. Nunca volveré a hablar de ti.
no vengas a mi casa, he terminado contigo, y eso es lo que hice. Y entré y me fui a la cama. Estoy durmiendo 3 de la mañana, 3 en punto, escuché esta voz decir, levántate, como una voz masculina, sonó como un trueno, tan fuerte, y me despertó de un sueño profundo, hasta que salté de la cama a una posición sentada y miré alrededor de la habitación. En pánico dije, escuché eso, ¿quién está aquí? Y si hubiera sido mi esposa no me habría asustado porque era una voz masculina profunda y atronadora que me asustó mucho. Y miré directamente a mi reloj. Tenía un viejo reloj de escritorio. En ese entonces todos tenían un despertador. No usamos un teléfono celular. Y miré y decía 3 a.m. Y pude ver un movimiento en mi habitación y parecían estas figuras sombrías que estamos acostumbrados a ver. Estaban al pie de mi cama estas figuras sombrías y lo que hicieron, no lo sé, pero me pusieron en una especie de trance donde estaba. Me levanté de la cama, estaba solo en ropa interior, me puse pantalones, camisa, zapatos y salí por la puerta trasera siguiéndolos. Y en el momento en que cerré esa puerta, me levanté y esta ráfaga de viento era tan fuerte. Este viento era un poderoso viento, pero estaba localizado, no estaba los árboles, no estaba en el bosque, era una ráfaga de aire en un círculo frente a mí y caí de espaldas aplastado por las hojas y mientras caía pude ver lo que parecía un toro de 250 kilos, una vaca. Salió de ese agujero, corrió justo encima de mí y pude ver a través de ella. Pude ver las estrellas justo a través de ella, pero no pude ver este toro y entonces aterrizo de espaldas y ruedo sobre mi estómago y cuando ruedo y estoy tratando de levantarme, bien voy a correr. Sucede que en segundos me golpeo la espalda, ruedo sobre mi estómago y estoy mirando hacia el otro lado, así que estoy tratando de ponerme de rodillas a mis pies para correr, para saber dónde fue esa cosa. Inmediatamente la vaca no estaba allí. Había una mujer hermosa, más allá de toda medida. Estaba brillando este color blanco azulado y tenía este vestido blanco que brillaba cuando fluía. El vestido simplemente se movía y parecía un antiguo vestido romano. Llegaba hasta sus pies y sus mangas, hasta sus manos aquí y sus cuellos. Hay una pintura de ella ahí mismo. Eso fue hecho. ¿Tú pintaste? No, el hombre de pie junto a mí es un artista famoso en Nueva York, pero ella estaba flotando descalza ahí, a 1 metro del suelo y me mira. Estoy en este gran shock. Las palabras no pueden describir cómo el poder que sentí en este viento y este toro que me atropelló y el miedo que sentí. Tuve que correr, tuve un miedo instantáneo que me golpeó, pero ahora estoy mirando a esta mujer, así que todo este miedo se convirtió en, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Es un ángel? ¿Qué estoy mirando? Se inclina y me mira y dice, esta es tu carga. Dijo, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo sabía por qué estaba allí, porque había luchado internamente durante 5 años. Estos orbes vienen, hablan telepáticamente, pero ella dijo, esta es tu carga, tienes que soportar, y dijo, varias cosas que van a venir, problemas, y vamos a despertar a la gente. Vamos a dejar que lo hagas. Vamos a usarte. Queremos ayudarte a presentarnos al mundo. Esto es lo que ella dijo. Entonces él dijo que lo que está pasando es que esta mujer vino a él y le dijo, quiero que nos presentes al mundo. Estamos listos para salir al mundo y quiero que seas tú quien vaya y nos presente, básicamente convirtiendo en una especie de profeta demoníaco para estas cosas que están saliendo. Y no solo sucedió eso, sino que él dijo que después de que ocurrió la experiencia, mi perro corrió hacia la casa y se golpeó el cuello con un alambre de púas y puso sangre por toda la casa.
Dijo que corrí hacia el perro y lo agarré, y cuando puse mi mano sobre la herida para tratar de detener al perro, porque estoy a miles y millas de un veterinario, dijo, sentí algo que pasó en mis manos que nunca había sentido, como si electricidad pasara por mis manos, y quité la mano de mi perro y el perro estaba sano. Dijo, nunca había experimentado algo como esto. Y continúa y explica más adelante que dice que después de que esto sucedió, los funcionarios del gobierno vinieron a mí y me hablaron sobre estas cosas que les estaban sucediendo y notaron que estaban sucediendo en mi casa. Y dijo que me llevaron a Washington, D.C. Mientras estaba allí escuchando a estos profesionales hacer sus presentaciones. Uno de ellos en la mesa de la cena se enfermó y cayó. No podía respirar o algo así. Y dijo yo, entonces ellos me animaron a levantarme e ir a hacer algo. La mesa detrás de mí, escuché este alboroto y la banda estaban bailando al igual que toda esa multitud. Ellos saben cómo divertirse y se lo estaban pasando genial. Estoy sentado mirando a mis hijos, diviértete, y escuché este alboroto. Lo siguiente que supe fue que la esposa de Jim, Debbie, me agarró, me levantó básicamente y me llevó a esta otra mesa y dijo que tenía que ayudar a este tipo y estaba desplomado, boca abajo, completamente fuera de sí. Se puso blanco y estaban tratando de reanimarlo y no pudieron, y me llevaron a través de la multitud y puse mis manos sobre sus hombros. En el instante que lo hice, se puso de pie, se incorporó y respiró profundamente, y me miraron y dijeron, Dios mío, tú lo salvaste. Es realmente muy extraño ver y escuchar las horas y horas de podcast que le está sucediendo a esta familia en este momento, porque incluso la hija más joven de la familia dice que debido a toda esta experiencia que ha tenido, mi padre ha visto estos orbes. Dice, esta casa en la que vivimos se ha convertido en una casa embrujada. Surgen cosas y nos empujan por la noche, nos tiran por la cocina, y ella dice que es extraño. ¿De qué otro tipo de experiencia estamos hablando? Bueno, adelante, puedes hablar. Quiero decir, cualquier cosa que se te ocurra. Realmente he visto cosas. Hemos visto cosas como saltar de la mesa sin ser tocado, como mover cosas que se mueven solas, ver figuras de sombras que son tocadas, cualquier cosa como... Pensarías que era una casa embrujada al crecer, pero esa es parte, como explicamos, que esto es todo de naturaleza espiritual, porque realmente se manifiesta de cualquier manera que quiera, y por lo tanto el fenómeno no se limita a lo que la gente piensa como extraterrestres u ovnis, donde obviamente veríamos orbes todas las noches. También teníamos cosas en la casa que pensarías que son fantasmales, tal vez, pero todo es lo mismo. Bueno, habiendo tenido experiencias ocultistas yo mismo y habiendo tenido ocasiones en las que fui estrangulado por fuerzas demoníacas, puedo identificarme con cosas que se empujan y arrojan. He tenido cosas arrojadas por nuestra casa, cubiertos arrojados por todos lados, lanzados por toda mi casa. He tenido experiencias increíbles. Si alguien quiere saber más, puede ver mi testimonio. Pero Hathor, por supuesto, era una diosa egipcia y estaba asociado con la vaca. Solía presentarse bebiendo directamente de la ubre de la vaca, y ella tenía muchas manifestaciones. Y Ishtar, por ejemplo, es fascinante que ella vistiera de blanco y azul, que es el mismo color de las manifestaciones de María en la Iglesia Católica Romana, pero también donde el blanco es el color de la inocencia y el azul es el color de la obediencia. Entonces ella es la epítome de lo que es aceptable. Y Ra, Amon-Ra, es el Hijo de Dios, y todos sabemos que esa es una manifestación de Lucifer. Y el dios Amón, Amon-Ra, era la deidad de Egipto. Era el dios del sol. Es la historia de Seminar y Nimrod, todos ellos, y hubo una fase en la egiptología, probablemente asociada con Moisés y el Éxodo, donde hubo un cambio de esta cultura monoteísta, de este sistema cultural politeísta, a una cultura monoteísta.
y Tutankamón es Tutankhamón. Tutankhamón es el signo de la vida. Amón es el Dios. Así que Amón es el que te da vida. Es lo que significa Tutankhamón, pero cambió su nombre a Tutankatón. Así que se convirtió en Tuk-Ankh-Atón y su esposa cambió su nombre también a Atón. Así que ella se convirtió en Ansenhatón y esta era una deidad que daba vida. Así que hubo todo este cambio en la egiptología y luego hubo un número de personas que murieron y los obligaron a volver a la cultura politeísta. Así que cambió su nombre de nuevo a Tutankamón. Amón es el que da la vida y Ansenhatón se convirtió en Ansenhamón, quien de nuevo Amón es la deidad entonces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una religión falsa que es la adoración al sol, que es la adoración a Lucifer. Y tienes los cuernos de la vaca y eso tienes el resplandor solar, de modo que ese resplandor solar está representado como en los cuernos dentro del útero. Ese es el nacimiento del dios sol. Se remonta a Nimrod, la época de Nimrod, quien fue asesinado debido a sus actividades, condenado a muerte probablemente, y luego renació a través de Semiramis. Y este es el culto al sistema religioso de padre, madre e hijo, que también encontramos mucho en el catolicismo romano. Tenemos padre, madre e hijo, y es el antiguo sistema de adoración al sol. Y ha tenido muchas manifestaciones a lo largo de la era. Así que los nombres cambian, ya sea cuando vas a la cultura griega, o cuando vas a la cultura romana, o cuando vas a la cultura cristiana. Simplemente les das nombres diferentes y entidades diferentes, pero son las mismas deidades que básicamente son la adoración a Lucifer. Y es por eso que cuando tuviste las experiencias antes de volverte cristiano y viniera un exorcista, también incursionaron en todo ese mundo, todo el tiempo allí. Y tenían que decir una misa. En mi propia situación, el sacerdote católico vino a decir una misa en mi casa para liberar la casa de la actividad demoníaca. Y él tendría que decir una misa para la cual se necesita un permiso especial. Y la misa se encuentra, por supuesto, alrededor de un disco hostia, que tradicionalmente se coloca en una custodia que tiene la forma de los cuernos del semicírculo. También usan la luna como una cresta. Así que si vas a una iglesia católica o catedral, verás a María parada en la luna creciente. También es el nacimiento del dios Sol, o porque es androgénico, masculino y femenino. No importa si se manifiesta como una deidad masculina o como una deidad femenina. ¿Y qué piensas? Amon-Ra es el oculto. ¿Alguna idea? Bueno, es el oculto, es el que pretende ser el agraviado, pero llegará el momento en que se manifestará y recibirá adoración. Y la Biblia dice eso porque dice que se manifestará como ángel de luz y se hará pasar por Cristo. Ahora, siempre me resulta fascinante que las imágenes que encuentras en los documentos de la nueva era de los maestros enviados se parezcan a Cristo. Así que si un ser se manifiesta como un ser brillante, debería manifestarse en esa forma y repetir algunas de las palabras y crear curaciones, porque la curación es una parte muy importante de nosotros. Ahora, en muchas culturas religiosas en el mundo de hoy, la curación es parte integral de la experiencia religiosa. Así que Él enfermará a las personas y luego eliminará la enfermedad y parecerán curadas. Es un impostor y es bastante bueno en eso.
Y la razón por la que probablemente, como mencionaste, está oculto es que tiene que manifestarse, pero probablemente vendrá. Y esto es como la obra precursora. Creo que es realmente interesante profundizar una de las cosas del espíritu de profecía que hemos visto. No solo en el espíritu de profecía, sino que también vemos que ha sucedido en la Biblia. Es que los espíritus se hacen pasar por parientes muertos, necromancia. Tengo un clip que quiero mostrarles. Conocí a un tipo que trabajaba en la NASA, en Florida, en el Centro Espacial de Blue Origin, que está junto donde está el Centro Espacial de Kennedy, y es cristiano y es bautista. Dice que ha estado investigando esto durante 30 años, no solo personalmente, sino porque soy parte de un grupo de personas llamado MUFO, que significa Mutual UFO Network. Dice que es un grupo de personas seculares principalmente que investigan estas cosas y tratan de escribir informes cuando la policía dice que es demasiado extraño. Entramos y tratamos de validar si la persona está loca o si hay alguna razón legítima de algo que está sucediendo aquí. Dice, ha hecho miles y miles de informes, pero una de las cosas que me llama la atención y algo que cambió mi comprensión espiritualmente es la comprensión de la muerte, y aquí está el porqué. Algo que apareció que era inusual en la investigación a lo largo de nuestros años, que hemos estado mirando esto, no soy solo yo, sino otros investigadores que creo que Barbara Bullock fue una de ellos, Whitley Strieber. Todos nos hemos encontrado con casos con los que el testimonio de la experiencia, la persona habla de haberse encontrado con familiares muertos durante la experiencia, cuando estaban subiendo a bordo de una embarcación, y también nos hemos encontrado con otros investigadores que han hablado de lo mismo, donde han tenido experiencias o han compartido el testimonio de aquellos también que se han encontrado con amigos que han muerto o familiares que han muerto durante las experiencias, y eso no tiene ningún sentido en absoluto, ya que se supone que esto es sobre extraterrestres. Así que él continuó diciendo que muchas veces, y en relación con su punto, dice que muchas veces este pariente muerto se usa como control para hacer que el abducido, o él dice que no siempre tiene que ser en una nave, dice que cuando tienen esta experiencia, esta visión o lo que sea, tal vez sea en la vida real, dice que no está realmente seguro de lo que está pasando, pero dice que esta experiencia se usa como control para hacer que la persona haga algo que va en contra de la Biblia, y por lo general es sexual. Y dice que esta es una parte importante de todo el engaño, no solo para hacer eso. Esa es una de las cosas más comunes en todos los informes que ha escrito, pero la segunda cosa más común es que al final de la experiencia intentaban hacerte creer que Cristo no es quien dice ser. Eso es lo que dicen una y otra vez. Es como si creyeras en los extraterrestres. Es como si estas cosas vinieran de millas, y quiero decir kilómetros de años luz de distancia, y solo vienen a decirte que Cristo no era quien dice ser. Dice que no lo cree. Bueno, si estudias la Biblia, sabes que los muertos nada saben, y Satanás es un maestro en convencer a la humanidad de que los muertos saben todo. Y también es fascinante que los hombres más despreciables a menudo tengan la posición más alta en el más allá. Así que cuando todavía estaba en el mundo ocultista, escucharías mensajes canalizados de individuos como Adolf Hitler, y él estaría en un plano superior en el otro lado, incluso como Jesucristo. De modo que la gente más despreciable sería elevada a posiciones superiores a Cristo. Es bastante extraño. Y Él se manifestará como parientes fallecidos, porque ese es el vínculo más emocional que puedes crear ahora. Si conoces las Escrituras y crees en ellas, entonces entenderás que es una herramienta muy poderosa que el diablo puede usar. E incluso nuestros pioneros dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia adventista del séptimo día,
Los pioneros a menudo, o a veces, mejor dicho, digámoslo de esta manera, fueron confrontados por sus parientes fallecidos y sus esposas fallecidas, y sabían cuál era el estado de los muertos, y luego decían, eres un mentiroso porque sé que eres un demonio, porque los muertos nada saben. Y luego esas entidades desaparecían. Y puedes leer eso en algunas de las historias de los pioneros. Ahora, he tenido experiencia con los muertos que fueron muy personales para mí. Y si no me hubiera convertido al cristianismo, y si no entendiera lo que dice la Biblia, no habría manera de que pudieras convencerme de que esto no era así. Yo era el único que se sentó en el lecho de muerte de mi padre mientras él estaba muriendo. Así que me llamó desde el hospital y me dijo que debía ir, y yo no era cristiano. Era ateo, pero estaba muy metido en el ocultismo y él estaba muriendo. Y como es el caso, en su particular, su respiración se volvió cada vez más superficial y luego intermitente y luego se detuvo y estaba muerto. Y me senté allí por un par de segundos mirándolo. Es una experiencia muy emotiva cuando ves a uno de tus padres morir y dejó de respirar por completo. Y al momento siguiente se sentó derecho en la cama y levantó los brazos y abrió los ojos e hizo así. Casi me asusté. Y luego se cayó de nuevo en su cama y eso fue todo, estaba muerto. Ahora, esa imagen, nada puede borrarla de mi mente. Fue tan abrumadora y por supuesto mi primera impresión sería de que vio que mi madre también estaba muerta. Lo estaban saludando. Entonces llamé a las enfermeras y vinieron. Y vino el médico, lo declaró muerto y lo cubrió con una sábana. Me fui a casa, me subí al auto y conducía a casa y todos estos pensamientos volvían locos en mi mente. Y al momento siguiente se me erizó el pelo de la nuca y estaba absolutamente convencido de que estaba sentado a mi lado en el auto. Por supuesto que no podía verlo. Conducí a casa y llegué a casa y le dije a mi esposa lo que pasó. Por supuesto que es un momento muy emotivo. Tu padre acaba de morir. Todas estas cosas. Y fui al salón y me senté allí y pensé y dije, está bien, si estás en la habitación conmigo, manifiéstate. Muéstrame que estás aquí. Y a la mañana siguiente, la cortina se abrió. Es algo bastante extraño. No hay viento. Tienes las puertas cerradas, pero la cortina se mueve así. Y dije, está bien. Así que estás bien. Eso fue todo. Pero ahora ven y dime que eso no es real. Eso es una pesadilla, ¿verdad? Y luego cuando descubres la Biblia y te das cuenta de que te engañaron y que es una mentira que está ahí, más bien cree en tus sentidos de que la palabra de Dios. Tienes que negar tus sentidos y aceptar la palabra de Dios. Y si luego te resistes a Él, huirá de ti. No podrá manifestarse porque su engaño ha sido expuesto. Así que, ¿qué tan importante es que nos fortalezcamos con la palabra de Dios? ¿Y cuántas personas, incluyendo las denominaciones cristianas, están impulsadas por una experiencia emocional? Y eso puede ser mucho más profundo que en la experiencia después de la muerte. Leí el otro día que alguien dijo que tuvo una experiencia así y que no hay forma de que alguien lo convenza de que no fue real. Sí, porque también vieron a su hijo muerto o algo así. O las muchas experiencias cercanas a la muerte que tienes, donde alguien ve una entidad de luz y caminas hacia ella, te dice que no, tienes que regresar. Ahora,
Esas experiencias ahora sé que son implantes hipnóticos. Son casi como visiones hipnóticas. Se implantan en tu mente. Y cuando estuve involucrado en el movimiento de la nueva era, solía practicar experiencias fuera del cuerpo, OOBS, es como lo llaman. Y recuerdo estar de pie junto a mi cama mirando mi cuerpo ahora. ¿Eso es real o no fue real? Y podría decirte lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. De hecho, podía atravesar la pared y decirte lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. Y mi esposa no lo creería. A veces iría y verificaría si era así o no. Y a veces tendrías una experiencia de pánico, porque estás tratando de volver a este cuerpo que está ahí y no puedes volver a entrar en él. Es un verdadero estado de pánico. Y luego te sacudes y te caes de la cama y te encuentras tirado en el suelo. Ahora, es una experiencia bastante peligrosa porque hay ciertas técnicas que puedes usar para lograr ese estado. Y una de ellas es la privación del oxígeno, por lo que dejas de respirar, por lo que debes estar bastante en forma para hacer eso. Algunos de ellos ayunan y se abstienen de ciertos alimentos para hacer eso. Y cuando pasas por esa experiencia, es tan real. Ahora, ¿realmente estaba fuera de mi cuerpo? ¿Realmente tengo un alma que está suelta de mi cuerpo? Pero la Biblia dice que se convirtió en un alma viviente. Así que la materia, más la respiración, el metabolismo, te convierte en la entidad viviente. Eres la entidad viviente. El diablo intenta convencerte de que no eres la entidad viviente, eres un caparazón. La entidad viviente está realmente dentro de ti. Y cuando esa entidad viviente sale, es inmortal, por lo que nunca fue realmente creada. Así que no tienes creador. Y si no tienes un creador, eso significa que eres un Dios. Y si eres un Dios, eres ley para ti mismo. No necesitas que una entidad te ponga algo como una ley. Entonces, ¿qué es esta experiencia? ¿Qué es esto que te estás viendo a ti mismo? Y luego tienes este ataque de pánico y te conduces a ti mismo. Recuerdo hacer esto en mi cuerpo y golpearme y luego caerme de la cama y estás bañado de sudor. Pero has tenido una experiencia increíble, ¿verdad? Dijo que no es real, es un implante hipnótico. Y si hace esto una y otra vez, y más personas comienzan a dar testimonio de estas cosas, entonces ya no es especulativo, se convierte en una realidad. Y entonces Él tiene el mundo donde Él quiere. Entonces puede contar cualquier historia que quiera. Y su historia favorita es decir que Jesús no es quien dice ser. Y probablemente la próxima será que Él ha cambiado todos los mandamientos. De que cambió los mandamientos y que el domingo es su día. Ese será lo último. Eso es lo que sucederá a continuación. Hay una cosa con la que quiero terminar esto. Tengo algunas citas del Espíritu de Profecías que creo que fueron muy interesantes. Quiero que las comenten porque son algunas de las cosas que encontramos mientras estudiamos esto. A ver si las puedo encontrar aquí. Un momento, tengo un documento con un montón de ellas aquí, así que en los días de los hebreos, esto es de la oscuridad antes del amanecer, una recompilación. En los días de los hebreos había una clase de personas que afirmaban ser los espiritualistas de hoy para mantener la comunión con los muertos. Pero los espíritus familiares, como se llamaba a estos visitantes de otros mundos, son declarados por la Biblia como espíritus de demonios. Es una cita muy interesante para mí porque, como dijo Salomón, no hay nada debajo del sol. Así que me parece que lo que está diciendo aquí es que estas cosas en los días de los hebreos afirmaban ser habitantes de otros mundos. Y entonces va a haber el mismo engaño que va a suceder de nuevo. Creo que esta es mi suposición, que parece que Roger Morneau tenía razón.
y habrá un gran engaño, el espiritismo. Mediums espiritistas en el tiempo de los patriarcas en el antiguo Israel. El rey Saúl fue a ver a la bruja de Endor y ellos hablaban con entidades en sus ídolos. Y estos ídolos eran como una fuente de revelaciones, medium, oráculos. Oráculos, sí. Y tienes manifestaciones similares hoy en día. Tienes en el catolicismo romano estatuas que tienen manifestaciones, que tienen sangrado y lágrimas o esto, aquello y lo otro. Y la gente entra en euforia. Nada ha cambiado. Bueno, incluso si vas a la egiptología y todo eso, en los jeroglíficos que tienen de miles de años atrás, hay señales de manifestaciones de este tipo de cosas. Y uno del conflicto de los siglos, probablemente hemos escuchado esto antes, cuando ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellos, hace aparecer a seres humanos que no murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos, que todos vamos al cielo. Estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las sagradas escrituras, por lo que van a atacar las escrituras después. Y uno de ellos que menciona que afirmará que tiene una posición exaltada en el cielo es Thomas Paine, uno de los ocultistas más destacados que jamás haya vivido. Fue muy influyente también en la primera parte de la historia estadounidense. Verán, es muy interesante si leemos eso y luego leemos. ¿Es Blavatsky o Bailey? ¿Quién dijo sobre la manifestación de la jerarquía? Es Bailey quien lo dice, pero Bailey es la profeta seguidora de Blavatsky. Así que ya ves, los profetas ocultistas también dicen que habrá esta manifestación. Siempre ha estado ahí y probablemente así será. Espero que se acelere mucho en el próximo año. Yo también. De hecho, mientras estudiaba, se habló bastante del 2025-2027, ya que hemos estado revisando algunos de estos escritos por alguna razón, pero algunas últimas citas de Oscuridad antes del amanecer, quería que presentaran sus ideas. Pronto se revelarán en los cielos visiones temibles de un personaje sobrenatural, en una señal y un demonio obrador de milagros. Los espíritus de los demonios saldrán a los reyes de la tierra y al mundo entero, en dos secciones diferentes, los líderes y el resto del pueblo, para sujetarlos en el engaño, y los instarán a unirse con Satanás en su última lucha contra el gobierno del cielo. Por estas agencias, gobernantes y súbditos serán como personas engañadas que se levantarán pretendiendo ser Cristo mismo y reclamando el título y la adoración que pertenece al Redentor del mundo. Y ella está citando aquí, resumiendo, creo, Apocalipsis 16:13, que habla de los 13 espíritus que salen de las ranas. Y creo que, o las ranas que son los espíritus, dice que son los espíritus y va a todo el mundo. Pero creo que lo que realmente es interesante de este pasaje es que nunca había leído antes, o incluso lo leí y no me di cuenta, pero ella dice el propósito de estos espíritus, no de ella. Apocalipsis, Juan dice que el propósito de estos espíritus es reunir a los ejércitos de la tierra para la guerra física, como si pudiéramos matar a Dios. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo en los medios de comunicación. Estamos viendo estas cosas, están tratando de poner armas en el espacio o... Star Wars. Sí, Estados Unidos está creando este quinto brazo del ejército llamado... Star Wars. Sí, básicamente. Se llama Star Wars, pero no es el único país que usa fuerza espacial. Fuerza especial, gracias. ¿Sabes lo que es interesante? Es que las revelaciones demoníacas y el liderazgo del mundo han sido muy comunes. E incluso los presidentes que he presenciado en mi vida
Ronald Reagan, Bill Clinton, todos ellos hablaron sobre la comunión con entidades espirituales y utilizaron signos zodiacales y lectores de los signos para decirles cuándo hacer esto, aquello o lo otro. Y sí, la gente dirá que estás loco, pero creo que Satanás está preparando una guerra física contra la venida de Cristo. Como si pudiera usar armas nucleares o misiles para tratar de prevenirla. E incluso la Biblia habla de que después del milenio, Él levantará un gran ejército y pensará que pueden atacar la ciudad y crearán armas de guerra. Ahora, si piensas que Dios con un levantamiento de su brazo puede destruir el mundo entero con un diluvio, entonces, ¿qué lograrán con sus actividades? Es una ilusión, así que esto es para el beneficio de las fuerzas demoníacas. No lo creo. Creo que son plenamente conscientes de que no tienen ninguna posibilidad contra Dios, pero está ahí para engañar a la humanidad para que permanezca en rebelión, porque podrían estar convencidos de que realmente pueden vencer a esta entidad. Así que será todo el plan, es llevarse a la mayor cantidad de humanidad con ellos en rebelión como sea posible. Fascinante. Muchas gracias. Esto ha sido realmente muy interesante repasar este tema con ustedes y aprecio que hayan venido y lo hayan hecho. La gente dirá que probablemente estamos locos. Estas son mis experiencias, no puedo negarlas. Y afortunadamente, si has aceptado la verdad de la Biblia y la verdad como es en Cristo, entonces puedes distanciarte de estas cosas. Puedes observarlas y puedes usar cada oportunidad que puedas para advertir a la humanidad. Pero estar involucrado en eso es algo que no le deseo a nadie. Oremos. Padre Celestial, sabemos que hay un gran conflicto cósmico ocurriendo detrás de escena y las fuerzas demoníacas no solo se están manifestando ya, sino que lo harán cada vez más y más. Asumirán roles que representan entidades que ya no existen y engañarán a muchos, y si es posible, incluso a los elegidos. Así que, Señor, te pido que abras los ojos de las personas, llévalos a tu palabra, haz que se den cuenta de la veracidad de tu palabra, léela, confía en ella, créela, implementala, y sé la salvaguardia contra estos engaños demoníacos y ayuda a todos a darse cuenta de que solo hay un camino a la salvación y que esta guerra cósmica realmente no es contra sangre y carne, sino contra el mal y los principados y el pecado que está en este mundo. Porque el nuevo mundo será sin pecado, sin temor, sin muerte, y esperamos esa entidad que es real y no basada en ilusiones. Gracias por tu palabra. La abrazamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.